Shalom, Masejet Yom, en la página Samech Amud Aleph, estamos en la línea 11. Vimos con respecto a la sangre de los korbanot que no hay en ella prohibición de Meilá de la Torah, solamente Miderabanán. Y la Gemara preguntó de dónde lo aprendemos y trajo tres enseñanzas. Vimos que de lo que está escrito Lahem, o de lo que está escrito Lejaper, o de lo que está escrito Hu, que él está en la misma situación antes de Capará, así como después de Capará. Pregunta la Gemara, pregunta la Gemara, ¿por qué se necesitan tres enseñanzas con respecto a la sangre? Para enseñarnos que no hay meilá, es suficiente una de ellas. Dice la Gemara, Had lemeutei minotar, vechad lemeutei mimeilá, vechad lemeutei mitum'a. Dice la Gemara, de verdad esas tres cosas viene a decir que hay tres prohibiciones que no hay en la sangre de los korbanot. Primero, no hay notar. Si es una sangre que quedó más del tiempo permitido, de todos modos, si una persona tomó de esa sangre, entonces tiene solamente la prohibición de sangre y no tiene la prohibición de notar. Lo mismo con respecto a Meilá, vimos que no hay. Y tampoco hay la prohibición de impureza en ella. Si alguien impuro tomó de la sangre, cometió la prohibición solamente de sangre y no de comer algo de los kodashim cuando está impuro. Ahora dice la Gemara, Aval mi pigul lo tzarich lemeut ikra. De la prohibición de pigul no hay necesidad que haya un pasuk para decir que no hay esa prohibición. Sin que haya pasuk, sabemos que no hay prohibición de pigul en la sangre. Porque está escrito, Detnan, Kol sheyesh lo metirin, ben la adam, ben la mizbeach, chayavin alav mishum pigul. Está escrito una condición para que haya la prohibición de pigul, y es que sea algo que hay otra cosa que lo permite, también si es para la persona o para el mizbeach. Explica Rashi, las partes del corbán que se comen o por los kohanim o por el que trajo el corbán, entonces antes de tirar la sangre no se pueden comer. Entonces resulta que esa parte que se come tiene un matir, algo que permite que se coma. Lo mismo los imburín, la parte que se sacrifica sobre el mizbeach, antes de tirar la sangre no se pueden sacrificar. Entonces también los imburín también tienen un matir. En esas cosas que hay algo que los permite es que hay el pigul, y como hay esa condición, entonces en la sangre no hay pigul. Vedam atzmo matiru, mientras que la sangre misma no hay otra cosa que permite la sangre, que haga algo que sea permitido en la sangre, sino la sangre misma es la que hace otras cosas que sean permitidas. Entonces, como no se cumple en la sangre que tenga un matir, entonces sabemos que no hay en la sangre la prohibición de pigul. Seguimos y pasamos a la Mishnah. Dice la Mishnah, Kol ma'aseh yom akipurim amur al seder. Todo lo que hemos mencionado que hay que hacer con respecto a Yom Kippur, según el orden que lo mencionamos en la Mishnayot, que es según obviamente la Torah, y mikdim ma'aseh lechavero lo asa klum. Si él adelantó un hecho al otro, un trabajo al otro, entonces ese trabajo que lo adelantó no se cumplió y hay que repetirlo. Dice la Mishnah, Ekdim dam asair le dam apar. Si el primero hizo las azaot con la sangre del sair antes de con la del par, entonces yachzor veyazem mi dam asair le achar dam apar. Tiene que volver y tirar la sangre del sair después de hacer la sangre del par. Otra cosa dice la Mishnah, veim ad shelo gamar et hamatanot shebifnim nishpach adam. Ahora la Mishnah pasa a otro caso, que él empezó ya a hacer las azaot con la sangre y antes de terminarlas, nishpach adam, se cayó la sangre y ya no se puede seguir haciendo con esas azaot. Como él termina las azaot, dice la Mishnah, yavidam acher veyachzor batchila mibifnim. Él tiene que volver a hacer shchita, digamos que era el par, tiene que volver a hacer shchita a otro par y empezar de nuevo todas las azaot, que decir, aunque él ya hizo parte de ellas, tiene que repetirlas. Vechen ba'eichal, vechen bemizbeach azav, lo mismo en el eijal. Si
se cayó la sangre en la mitad, tiene que volver desde el principio, pero no tiene que volver desde el principio en Kodesh HaKodashim. Él terminó en Kodesh HaKodashim, pasó al Eijal, empezó en el Eijal y se cayó en la mitad, tiene que volver desde el principio del Eijal, pero no tiene que volver desde el principio de Kodesh HaKodashim. Vejen beMizbeach HaZahav, lo mismo con respecto a Mizbeach HaZahav, no hay que volver al Eijal, sino solamente en el Mizbeach HaZahav, Shekulan kapara bifnei atzman, que todas son una kapara por sí mismas, es decir, toda la kapara de Kodesh Kodeshim es por sí misma, y si ahí se perdió la sangre hay que repetirlo desde el principio, pero eso es por sí mismo. Entonces si ya pasó al Eijal ya no va a tener que volver a Kodesh Kodeshim, sino otra vez en el Eijal, y lo mismo Mizbeach HaZahav. Dice la Mishnah, otra opinión, Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon omrim, mimakom shepasak misham u matchil. La Rabbi Elazar y Rabbi Shimon opinan que lo que él ya hizo no tiene que repetirlo. Quiere decir, si él empezó las Azaot o en el Kodesh Kodeshim o en el Eijal o en el Mizbeach HaZahav y en la mitad se cayó la sangre, lo que hizo cumplió. Y cuando él vuelve a hacer Shrita y trae otra vez sangre, sigue desde el lugar que él paró y no tiene que repetirlo desde el principio, aún en el Kodesh Kodeshim mismo, o en el Eijal mismo, o en el Mizbeach HaZahav mismo. Sigue la Gemara, trae una braita, Tanu Rabbanan, Kol ma'aseh Yom HaKippurim, amur al seder, im ikdim ma'aseh lechavero, lo asa klum. Empieza la braita como vimos en la Mishnah, que las acciones de Yom Kippur, si adelantó una a la otra, tiene que repetirla, no cumplió con esa acción. Dice la braita, Amar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, Eimatai, ¿en qué caso estamos hablando? Y hay aquí entendimientos diferentes en la braita. Hay quien dice que Tanakama no es una opinión, sino es como algo general, y después viene Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia y tienen machloket en ese aspecto a qué se refirió, pero no es que es una idea tercera. Y hay quien dice que no, que Tanakama es una idea por sí misma, que él opina que todas las acciones de Yom Kippur, también las que se hacen en Kodesh Kodeshim, también en el Eijal, también en la Azara, también con ropa blanca, también con la ropa de oro, que tiene oro en ella, todos los actos hay que cuidar el orden. Y Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia tienen machloket con Tanakama. Entonces, o que Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia es una explicación a Tanakama y hay machloket cuál es la explicación, o que son tres ideas. De todos modos, entonces vemos lo que dice Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda y Matai, bedvarim anaasim bebigdei lavan mi bifnim. Dice Rabbi Yehuda, todo lo que dijimos, que si se cambió el orden hay que repetirlo y no se cumplió, eso es solamente en los trabajos que se hacen con ropa blanca, que se hacen en Kodesh HaKodashim. Aval dvarim anaasim bebigdei lavan mi bachutz, pero las cosas aún las que se hacen en ropa blanca por fuera de Kodesh HaKodashim o en el Eijal, y mikdim ma'aseh lechavero ma she'asa asui. Si él adelantó un hecho al otro, de todos modos cumplió con él. Con más razón las cosas que se hacen en el Azara con la ropa de oro, que tiene en ella oro. Ahora, dice Rashi, hay una excepción, que es la shchita del par y el sair, que son para tirar la sangre de ellos en Kodesh Kodeshim, y también la jafiná del actoret, que también se va a hacer en Kodesh Kodeshim. Como son trabajos que son para Kodesh Kodeshim, también ellos tienen la misma halajá como lo que se hace adentro, que también en eso, si él adelantó un trabajo al otro, entonces no cumplió y hay que repetirlo. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemia Omer, Bameh devarim amurim, bedvarim anaasim bebigdei lavan, ben mi bifnim, ben mi bachutz. Dice Rabbi Nehemia, la halajá que si se adelantó hay que repetirlo, fue dicha también con respecto a los trabajos que se hacen en Kodesh Kodeshim y también los trabajos que se hacen en el Eijal. Todo lo que se hace con la Bigdei Lavan, con la ropa blanca del Kohen Gadol, si se cambió el orden, hay que repetirlo. Aval bedvarim anaasim bebigdei za'av mi bachutz, ma she'asa asui. Pero lo que hizo con Bigdei Za'av afuera, si aunque adelantó una acción a la otra, cumplió con ella y no hay que repetirla. Ahora dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Ushneem mikra echad darshu. Dice Rabbi Yohanan, la machloket de Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia depende del mismo pasuk, cómo aprenderlo.
está escrito, Vaita zot lachem lejukat olam achat bashana. De lo que está escrito jukat olam, la palabra jukat siempre significa así tiene que ser, y eso quiere decir que tiene que decir, no solamente que hay que hacerlo, sino si no se hizo como está escrito, no se cumplió. Pero en el pasuk dice achat bashana, que es decir solamente una vez al año, y de eso aprendieron Rabbi Yehuda Savar Makom Shemitkaprin Bo Pam Achat Bashana. Rabbi Yehuda entendió que el pasuk se refiere solo a el lugar donde se hace en el capará una vez al año, quiere decir solamente lo que se hace en Kodesh HaKodeshim. Lo que se ha escrito Juká se refiere solamente a lo que se hace Achat Bashana una vez al año en el lugar, en Kodesh HaKodeshim. Pero lo que se hace por fuera de Kodesh HaKodeshim no está escrito con respecto a él, que si se cambió, no se cumplió. Rabbi Nehemia savar dvarim amitkaprin baen pam achat bashana. Mientras que Rabbi Nehemia aprende que la palabra achat viene a decir aquellas cosas que se hace con ellos capará solamente una vez al año, refiriéndose también al lugar, a Kodesh HaKodeshim, y también a lo que se hace con la ropa blanca. Como la ropa blanca se usa solamente una vez al año, el Kohen Gadol la usa solamente una vez al año, entonces aprendimos que también eso es de las cosas que es solamente Achat Bashana, y también ellas, si se cambia el orden, entonces hay que repetirlo y no se cumplió. Lo que se ha escrito Juká se refiere también a eso. Esa es la primera explicación en la Machloket entre ellos dos. Pero la Gemara va a preguntar sobre eso y entonces va a cambiar el entendimiento en los psukim y cuál es la machloket entre ellos exactamente con respecto a los psukim. Pero por ahora, hasta aquí, Same Hamudale.